Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk y Elsin Sangu protagonizan un escándalo en pleno rodaje. Un momento de tensión que terminó en gritos y miradas congeladas. Te contamos todo lo que ocurrió tras las cámaras. Todo comenzó durante la grabación de un segmento especial para un programa nocturno muy popular en Turquía. Bar y Elsin, conocidos por su química en pantalla y una historia compartida que ha alimentado miles de rumores sobre una relación pasada, fueron invitados para una entrevista conjunta seguida de una dinámica de juegos y confesiones. Sin embargo, lo que prometía ser una aparición amena, terminó convirtiéndose en un momento incómodo y viral. Según fuentes cercanas al equipo de producción, todo iba con normalidad hasta que una pregunta lanzada por el presentador encendió la chispa del conflicto. ¿Hay algo que nunca le perdonarías a tu expareja? Fue la interrogante que, aunque general, provocó una reacción inmediata de Elsin, quien giró la mirada hacia Bar. El silencio se apoderó del set por varios segundos, hasta que Bar respondió con una sonrisa forzada, la traición disfrazada de apoyo. Elsin, visiblemente molesta, no pudo evitar replicar: entonces deberías revisar tus propios recuerdos antes de hablar tan alto. A partir de ese momento, la atmósfera se volvió tensa. Aunque el equipo intentó continuar con la grabación, los ánimos estaban demasiado caldeados. Fue durante un descanso que ocurrió lo inesperado. Una cámara que seguía grabando captó una discusión subida de tono entre ambos actores en la parte trasera del set. En el video filtrado, se escucha claramente a Bar decir: siempre encuentras la manera de hacerte la víctima frente a todos. A lo que Elsin responde, alzando la voz: porque tú solo sabes aparentar frente a las cámaras. Deberías ser honesto por una vez en tu vida, Bar. El intercambio fue corto pero muy intenso. Los presentes aseguran que ambos fueron separados por miembros del equipo y que, tras la discusión, Bar abandonó el set abruptamente sin finalizar la grabación. Elsin permaneció sentada, visiblemente afectada, negándose a dar declaraciones. Lo más impactante fue que, horas después, un editor del programa publicó en sus redes sociales un mensaje críptico: no siempre lo que se muestra es lo que realmente ocurre. A veces, el telón esconde gritos que el micrófono no capta. Los fanáticos de ambos artistas no tardaron en reaccionar. Las redes estallaron en teorías. Unos aseguran que este conflicto es solo una estrategia para volver a colocarse en el foco mediático, mientras que otros afirman que hay heridas emocionales no cerradas entre ellos. Un usuario comentó: esto ya no es solo actuación. Hay algo más profundo. Se nota el dolor en los ojos de Elsin. Otro comentario que se volvió viral fue el de una seguidora que escribió: Bar puede intentar mostrarse frío, pero sus palabras lo delatan. Eso no fue un guión, fue un reclamo del corazón. La polémica creció aún más cuando la representante de Elsin emitió un breve comunicado al día siguiente: nuestra artista no se pronunciará sobre lo ocurrido durante la grabación. Agradecemos el respeto a su privacidad y a su trayectoria profesional. Sin embargo, el silencio de Bar fue interpretado por muchos como un reconocimiento implícito de lo sucedido. Por si fuera poco, un miembro anónimo del staff compartió detalles adicionales a un conocido portal de farándula, revelando que no era la primera vez que se notaba tensión entre ellos. Durante los ensayos ya se percibía cierta incomodidad. Evitaban cruzarse la mirada cuando no era estrictamente necesario, y los descansos los pasaban en zonas opuestas del set.
Algo definitivamente no resuelto hay entre ellos. Lo que en su momento fue una de las parejas más aclamadas de la televisión turca, ahora parece estar en el centro de una tormenta emocional que ha dejado a sus seguidores divididos. Mientras tanto, los medios no dejan de especular, ¿se trata de una estrategia promocional cuidadosamente diseñada o realmente hay heridas abiertas entre Bar y Yeltsin? Un reconocido psicólogo del espectáculo opinó en una entrevista radial que los desencuentros públicos entre exparejas pueden tener múltiples interpretaciones, a veces. Los personajes que encarnan quedan tan marcados en sus vidas que el límite entre la ficción y la realidad se desdibuja. Lo que vimos no fue solo una discusión laboral, fue una manifestación de emociones que han estado guardadas por mucho tiempo. En medio del escándalo, una entrevista antigua de Yeltsin volvió a circular, donde decía con una sonrisa melancólica, hay personas que aunque duelan, siguen presentes cada vez que cierras los ojos. Porque fueron reales, porque dejaron huella. Para muchos, esta frase cobra un nuevo significado tras los últimos acontecimientos. Los productores del programa han anunciado que están evaluando si emitirán o no el contenido grabado. Una fuente cercana al canal reveló que la tensión fue tan notoria que hay miedo de perjudicar la imagen de ambos actores, pero también saben que el material tiene un altísimo valor mediático. Por su parte, los fans más leales se han movilizado para pedir que no se publique el video completo. En varias plataformas circulan mensajes como, proteger la intimidad emocional de los artistas también es respeto. No todo debe hacerse viral. A pesar de todo, hay quienes mantienen la esperanza de una reconciliación, al menos profesional. Un fan escribió, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás esta tormenta es solo el principio de una nueva etapa entre ellos. Mientras tanto, el silencio de los protagonistas sigue alimentando la incertidumbre. ¿Qué ocurrió realmente entre bambalinas? ¿Se trata del cierre definitivo de una historia inconclusa o estamos frente al primer capítulo de un nuevo episodio entre Bar y Yeltsin? El canal oficial aún no ha emitido una fecha para la transmisión del especial, y las redes sociales siguen ardiendo con cada nuevo rumor. Un técnico de sonido del programa dejó caer una frase que ahora retumba en todos los foros de fans: lo que se vivió esa noche no estaba en el guión. Y a veces, lo que no está escrito, es lo más verdadero. Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte las novedades de este escándalo en desarrollo.